Hermanos amados, muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Nuevamente estamos aquí para continuar con el estudio bíblico del Apocalipsis que hemos estado llevando a cabo desde hace ya varias semanas. Gracias a Dios que nos permite esta oportunidad y que nos da esta libertad para poder acercarnos a su bendita palabra. Vamos a continuar con el estudio. Estamos en el capítulo 11 del Apocalipsis y antes de comenzar con el estudio, oremos y pongamos este tiempo en las manos de nuestro Dios. Padre amado, bendito Señor, gracias nuevamente por tu palabra. Gracias nuevamente, Señor, por la libertad que tú nos das para acercarnos a ella. Gracias porque tú haces todas las cosas bien y todas las cosas perfectas en su tiempo. Gracias por esta tecnología, por estos medios que tú has permitido que se desarrollen para que podamos también predicar tu palabra a través de ellos. Señor, toma este tiempo en tus manos, por favor. Yo te pido por cada persona que esté escuchando este mensaje, cada persona que esté viendo este video, participando en este estudio. Espíritu Santo, que tú toques el corazón, que tú toques la mente, que tú toques las emociones, la voluntad de cada uno de los que escuchan y que tú hagas aquello que solamente tú puedes hacer, Señor, que es abrir el corazón, que es abrir los oídos espirituales para que tu palabra caiga en buena tierra y dé fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Gracias, bendito Dios. En el nombre de Jesucristo oramos a ti. Amén. Bien, hermanos, pues estamos en el toque de las 7 trompetas. Hemos estudiado ya cuando el sexto ángel ha tocado la sexta trompeta. Hemos aprendido cómo estos septenarios que tienen que ver con sellos, con trompetas y con copas, en realidad son diferentes puntos de vista, diferentes ángulos desde los cuales se está describiendo una misma situación. Describen un tiempo de juicio sobre la tierra, describen un tiempo en el cual el tiempo se ha terminado y la venida del Señor es inminente y el restablecimiento de todas las cosas es inminente también. Y a través de esta revelación que Dios le da a Juan, la iglesia se entera no solamente de las cosas que son, sino de las cosas que han de ser también. Estudiamos entonces lo que ocurre después de que el sexto ángel toca la sexta trompeta y dijimos que fiel a la estructura literaria que Juan de Patmos establece en el Apocalipsis, entre el sexto y el séptimo elemento se abre una pausa, se abre un paréntesis. Ya lo vimos que después de abrir el sexto sello y antes de que el Cordero abriera el séptimo sello, hay un paréntesis en el cual pudimos ver, pudimos vislumbrar a través de esa visión de Juan gran parte de la gloria celestial y de la adoración celestial. Ahora, después de tocar la sexta trompeta, se abre un doble paréntesis, el paréntesis del capítulo 10 que estudiamos la semana pasada, en el cual hay un ángel colosal, un ángel que pone un pie sobre el mar, otro pie sobre la tierra, y que un poco más adelante levanta su mano para hacer un juramento, tocando prácticamente el cielo. Es un ángel simbólico, obviamente, que tiene un librito en su mano, que ese librito posteriormente le es dado a Juan para que lo coma, y después de esto se le da la misión de ir y profetizar y seguir profetizando a las naciones. Eso fue el capítulo 10 y fue la primera parte del paréntesis. La segunda parte del paréntesis o segundo paréntesis, como ustedes lo quieran considerar, se encuentra en el capítulo 11 de los versículos 1 al 14. En los versículos 15 al 19 de este capítulo 11 vamos a ver ya el sonar de la séptima trompeta. Pero hoy solamente vamos a abarcar esta segunda parte del paréntesis o este segundo paréntesis.
Vamos a leer primero lo que dice la palabra de Dios y luego nos regresaremos para ir analizando poco a poco cada uno de los versículos. Así que los invito para que en este momento le pongan pausa a este video y que tomen su Biblia, ábranla, Apocalipsis capítulo 11, para que ustedes puedan leer junto conmigo. Lo más importante es qué nos dice la palabra de Dios, qué es lo que el texto nos está enseñando en este pasaje. Y para eso necesitan ustedes hacerlo directamente de sus Biblias. No solamente escuchen lo que yo digo, léanlo directamente de la palabra. Así que dice así la palabra de Dios. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Bien, este es el texto que vamos a estar estudiando el día de hoy. Los primeros 2 versículos de este capítulo 11 en realidad deberían de corresponder al capítulo 10. En realidad deberían de ser los versículos 12 y 13 del capítulo 10. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque en realidad hacen un solo tema con lo que se viene desarrollando en los últimos versículos del capítulo 10. En esos últimos versículos a Juan se le dieron una serie de instrucciones. En el versículo 8 del capítulo 10, me estoy regresando, dice, la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo, y le dio esta primera instrucción, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Más adelante le da una segunda instrucción. Entonces dice, tomé el librito, versículo 9, y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo, aquí está la segunda instrucción, toma y cómelo, te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Más adelante, versículo 11, le da una tercera instrucción y le dice, y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes.
Bien, y de esta manera entonces entendemos que los dos primeros versículos del capítulo 11 terminan siendo la siguiente instrucción. Podríamos decir que es la cuarta instrucción o la tercera. Bueno, si consideramos que la primera fue ir, tomar el librito y comerlo, diciéndole que le iba a hacer dulce en la boca, pero amargo en el vientre, que la segunda instrucción fue: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. De todo eso ya hablamos la semana pasada. Ahora la tercera instrucción en ese sentido sería: entonces, dice Juan, me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Aquí tenemos que a Juan se le da una instrucción que nos parece totalmente diferente a lo que se le ha dicho en las dos instrucciones anteriores. Suena incluso un poco extraña, y debemos analizarla y entender bien su significado. Por favor, recordemos, el Apocalipsis no en todas sus partes es una profecía predictiva de algo que va a ocurrir, sino muchas veces es un principio que se está enseñando, es un hecho que se está dando a conocer. Debemos entenderlo de esa manera. A veces no es tanto preguntarse cuál es este templo, o qué tipo de caña de medir se le dio a Juan, sino qué simboliza. ¿Qué es lo que Juan de Patmos quería que las iglesias, que las 7 iglesias del Asia Menor recibieran como un mensaje en el tiempo en el que él estaba escribiendo este libro, en el que estaba recibiendo esta revelación? Y desde luego también, ¿cuál es el mensaje que, habiendo recibido aquellas 7 iglesias en el siglo primero, a finales del siglo primero, nosotros también tenemos que recibir el día de hoy en el siglo XXI? Eso es lo que tenemos que ir encontrando en el Apocalipsis. ¿Cuál es el mensaje para la iglesia? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo, qué es lo que el Espíritu de Dios nos quiere decir a nosotros a través de esta revelación? Y entonces existen diferentes corrientes interpretativas sobre el Apocalipsis. Hay múltiples corrientes interpretativas que van desde lo estrictamente literal. Hay una corriente interpretativa que habla: aquí a Juan se le estaba dando una caña para que fuera y midiera el templo. Hay desde eso hasta la interpretación simbólica, que es la que nosotros tomamos, pasando por algunas intermedias. Es muy difícil tomar una línea interpretativa literal en este aspecto, porque recordemos que cuando Juan está recibiendo esta revelación, estamos probablemente en el año 95 de nuestra era, y ya no existía ningún templo en Jerusalén. Ya no había ningún templo. Entre el año 68 y el año 70, la ciudad de Jerusalén fue sitiada por parte del general romano Tito, y finalmente en el año 70 fue destruida la ciudad, y algo sobre lo cual fue el ejército romano, fueron las tropas romanas, fue a destruir el templo, porque era tremendamente simbólico para los judíos, y ellos trataban de destruir lo que era más importante para ellos. Entonces, aquel templo fue destruido. Casi 2000 años después sigue en ruinas. Lo único que prevalece es lo que ahora se conoce como el muro de los lamentos, que es solamente una parte, un muro, literalmente es todo lo que quedó en pie. Por lo tanto, cuando Juan está recibiendo esta revelación, no había ningún templo que fuera a medir. Yo sé que otra interpretación, otra línea de interpretación, habla de la construcción de un tercer templo, porque aquel que fue destruido por Tito era el segundo templo. El primero había sido el hecho por Salomón. Este que destruyó Tito era el segundo, y algunos hablan de que va a haber un tercer templo. La verdad que no hay elementos bíblicos, no hay elementos escriturales
ni una exégesis seria que permitan prever que va a ser levantado un tercer templo. Es más, el día de hoy en Jerusalén, en el mismo lugar donde estuvo alguna vez el templo destruido por Tito, hoy se levanta una mezquita. El tercer lugar más sagrado para el Islam. Difícilmente sería quitada esa mezquita. Y no tanto ese hecho histórico, geográfico o religioso, sino el hecho de que no hay algo en la escritura que nos hable de que ese templo va a ser reconstruido nuevamente. Entonces, no creemos que esta medición que se le está mandando a Juan a hacer sea literal, sino que es más bien en un sentido totalmente simbólico y que está muy ligado a otra parte de la escritura, Ezequiel capítulo 40, versículo 3. Vamos a ver que Ezequiel recibe también una visión. Ahorita vamos a tratar de interpretarla, no se me desesperen. Pero Ezequiel también recibe una visión muy parecida. Vemos que Juan toma una y otra vez elementos del Antiguo Testamento, sobre todo de los libros proféticos, para narrar lo que se le está dando como visión. Miren, Ezequiel capítulo 40, versículo 3, déjenme leerlo por favor. Voy a leer desde el versículo 1, es el profeta Ezequiel. Dice, en el año 25 de nuestro cautiverio, estaban en Babilonia en cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo, versículo 4, Hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase he sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y he aquí, versículo 5, y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir de aquel varón, que aquel varón tenía en la mano, era de seis codos, de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro de una caña y la altura de otra caña. Y si ustedes continúan leyendo el capítulo 40 de Ezequiel, van a encontrar que aquel varón va midiendo diferentes partes de la ciudad y del muro. ¿Qué nos está diciendo esto? ¿Qué símbolo es este? Porque aquí a Juan se le da esta caña de medir, a diferencia de Ezequiel, que él estaba viendo a un varón que lo hacía, a Juan se le da esta caña y se le dice, mide el templo de Dios, número 1, el altar, número 2, a los que adoran en él, número 3, se le mandan a medir 3 cosas, el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. En el simbolismo bíblico y en el simbolismo profético, el medir es una forma en la que Dios está diciendo, esto es mío y esto yo lo protejo, esto está dentro de mi protección. Es como lo que nosotros hacemos cuando compramos un terreno, cuando nosotros como iglesia acabamos de recibir en donación un terreno en el área rural. Y bueno, lo primero que tuvimos que hacer es decir cuáles son las medidas de ese terreno que nos estaban donando, y ahora tenemos el pendiente de ir y poner límites. Tenemos que ir a levantar ahí unos postes y por lo menos poner una alambrada de púas, pero para eso tenemos que medir, para decir este terreno, esta parte que está cercada y que medimos previamente, es propiedad, en este caso, de la Iglesia Nacional Presbiteriana de México,
y por lo tanto tuvimos que medirlo y tuvimos que cercarlo. Es ese mismo simbolismo. Es cuando Dios dice, mide esto porque esto es mío y porque esto está dentro de la protección de Dios. El templo de Dios, el altar a donde se ofrecen los sacrificios y miren qué significativo, los que adoran en él. Ahora bien, ¿a qué templo creemos que se está refiriendo el Espíritu Santo? ¿A qué templo se está refiriendo Juan? ¿Cuál es el templo del Altísimo en este momento, hermanos? ¿Cuál es la morada del Espíritu de Dios en este momento? Somos tú y yo. Eso es lo que enseña la Escritura. Dice que nosotros somos templo del Espíritu y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. La iglesia en su conjunto, la iglesia como organismo vivo, no como institución, no como organización, mucho menos como templo, que a veces a los templos le decimos iglesia. Iglesia somos nosotros. La iglesia de Jesucristo es el templo del Dios Altísimo, es el lugar de adoración. Ya no hay más altar dentro del templo porque el único sacrificio que tenía que haber sido hecho fue hecho por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, ese es el simbolismo, es lo que Juan le está diciendo a aquella iglesia, aquellas 7 iglesias de Asia Menor, iglesias que eran cruelmente perseguidas en ese momento. Recordemos que hay un mensaje de ánimo para la iglesia y es decirle a la iglesia, iglesia, aun cuando tú estás siendo perseguida y estás siendo masacrada, hay un Dios que te cuida, hay un Dios del cual tú eres propiedad y que te protege. Pero vean lo que dice el versículo 2. Ahí se le pone una restricción a Juan. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte. No lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Se le dice a Juan, la parte que no es del templo, la parte del patio, la parte del atrio, el atrio de los gentiles, como era conocido en el templo de Jerusalén, en el segundo templo, esa parte dice no la midas, esa parte no está dentro de esa propiedad específica que el Señor está estableciendo para los suyos y para su iglesia. Dice, esa parte déjala porque esa parte va a ser hollada durante 42 meses. O sea, que Dios establece una diferencia entre lo que es su pueblo, la iglesia representada aquí por el templo que es medido, y lo que está fuera de su iglesia, lo que está fuera de su pueblo. Otra clave hermenéutica importante y otra clave muy repetitiva, de hecho la vamos a ver varias veces en este pasaje, es este tiempo de 42 meses. Y ellos, los gentiles, y entendiendo como gentiles aquellos que no conocen de Dios, dice, hollarán la ciudad santa 42 meses. Otra vez, este término de 42 meses es algo que aparece varias veces en el Apocalipsis, no solamente en esta parte, sino en otras partes también del Apocalipsis. Por ejemplo, aquí en el versículo 11.2 se refiere a estos 42 meses como el tiempo que las naciones pisotearán Jerusalén, pero un poco más adelante, en el versículo 3, vamos a ver que también son 42 meses lo que dura el ministerio profético de los 2 testigos, de los que enseguida vamos a hablar. Después en el capítulo 12, en los versículos 6 y el versículo 14, son también ese mismo tiempo, el tiempo que la mujer que aparece en el capítulo 12 se va a refugiar en el desierto. Ya llegaremos al momento de hablar de esta mujer y a quién representa. Y después en el capítulo 13, versículo 5, es también el mismo tiempo al cual se le dará autoridad a la bestia para hacer determinadas cosas. Vamos encontrando aquí ya diferentes simbolismos muy conocidos del Apocalipsis. Pero finalmente ha habido un gran debate también en relación a estos 42 meses, porque además es un tiempo que se menciona de diferentes maneras. A ver, 42 meses son
3 años y medio. A veces no se menciona como 42 meses, se menciona como 3 años y medio. Y 42 meses son también 1260 días. Y a veces se le menciona también de esa manera, por el número de días. Y a veces se le menciona como media semana profética. No creemos que esté hablando en un sentido literal de 42 meses calendario o de 3 años y medio calendario, sino de un tiempo determinado. Creemos que aquí se está hablando de la iglesia y se está hablando también de esa parte del que no es pueblo de Dios, que muchas veces se ha enseñoreado del pueblo de Dios y que esos 42 meses en realidad es el tiempo que pasa entre la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y la segunda venida de Cristo en gloria, su segunda venida para establecer plenamente su reino. Entonces, ahí vamos en ese tiempo. Versículo 3. Y daré a mis 2 testigos. Y así de la nada surgen 2 testigos aquí, que otra vez hay un debate bien interesante y una serie de interpretaciones bien interesantes con respecto a estos 2 testigos. Pero déjenme leer primero algunos versículos de esto. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, lo mismo que 42 meses o lo mismo que 3 años y medio, vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos, otra clave hermenéutica que tiene que ver ahora con el libro de Zacarías. Ahora lo vamos a ver. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y la pregunta que surge inmediatamente y que seguramente estará surgiendo en sus mentes es: ¿quiénes son? ¿Quiénes son estos 2 testigos? Bueno, creo que la pregunta correcta no es quiénes son, sino qué simbolizan. ¿Cuál es el mensaje que hay de estos 2 testigos? Miren, otra vez, hay interpretaciones literalistas, totalmente literales, que hablan de que estos son 2 personajes, son dos personas, 2 profetas que surgen en los últimos tiempos. Algunos los han comparado con Elías y con Moisés, o han dicho que son Elías y Moisés que van a volver nuevamente. ¿Por qué Elías? Bueno, por aquello que se dice de que tienen el poder para hacer que no llueva. Y si ustedes recuerdan, en pasajes del Antiguo Testamento, Elías en algún tiempo de su ministerio profético hizo que dejara de llover sobre la tierra de Israel. ¿Y por qué con Moisés? Bueno, porque dice que tendrán el poder para convertir el agua en sangre. Una de las plagas, de las 10 plagas en Egipto, fue precisamente que Moisés con su vara golpeó el agua del río Nilo y el agua se convirtió en sangre. Entonces, algunos dicen que es Moisés y Elías. Como vamos a ver más adelante, que ellos son llamados al cielo, algunos también dicen que puede ser Enoc y Elías, ya que Enoc y Elías son dos casos de personas que fueron arrebatados al cielo, que no murieron, sino que fueron arrebatados por el Señor a los cielos. Algunos otros dicen que estos 2 testigos representan a la ley y a los profetas. Algunos más dicen que representan al Antiguo y al Nuevo Testamento. Bueno, creemos, yo estoy convencido de esto que voy a decir, así lo entiendo y se me hace muy congruente, que estos 2 testigos otra vez representan a la iglesia de Jesucristo. Y ustedes dirán, ¿y por qué dos testigos? Bueno,
Si ustedes van al libro de Deuteronomio y a otras partes del Antiguo Testamento, no quiero atiborrarlos con tantas citas bíblicas, pero ustedes seguramente lo conocen, cuando se habla del testimonio de alguien, dicen que no es válido el testimonio de un solo hombre, sino que es necesario que sean por lo menos dos testigos para que el testimonio sea válido. Eso es algo que fue establecido en la ley relacionado con el testimonio de cualquier cosa. Al mismo Señor Jesucristo, quienes lo atacaban, los fariseos, los saduceos que lo atacaban, le decían, tu testimonio no es válido porque tú das testimonio de ti mismo. Y el Señor Jesucristo decía, es mi testimonio y el testimonio del Padre que habla de mí. Encontramos ahí la presencia de dos testimonios juntos. Cuando el Señor Jesucristo manda a sus discípulos, manda a aquellos 72 a predicar por toda aquella región a donde los manda a predicar del Evangelio, si ustedes recuerdan, lo hace de dos en dos, van de dos en dos, porque es este mismo sentido de que el testimonio de uno solo no es válido, pero el testimonio de dos sí es válido. Como testigos de Jesucristo, nosotros estamos representados en este pasaje por estos dos testigos que van en pareja. Y fíjense que no habla de dos siervos, como a lo mejor pudiera serlo, no habla de dos enviados, no habla de dos discípulos, sino dice dos testigos. ¿Por qué? Porque lo que la iglesia de Jesucristo es llamada a hacer en esta tierra es principalmente dar testimonio, es dar testimonio del Evangelio, es dar testimonio de la palabra de Dios. Dice la misma palabra que nosotros somos testigos de Cristo, que nosotros somos testigos del Señor. Y hay que recordar que la palabra testigo está relacionada en el griego con marturion, es de donde viene también mártir. El principal testimonio que la iglesia de Jesucristo da es precisamente su martirio, a veces la persecución, a veces el sufrimiento, a veces la misma muerte, el mismo ser martirizados como Esteban y como tantos otros a lo largo de la historia de la iglesia, como tantos otros seguramente el día de hoy. Sin embargo, aquí vemos que esos dos testigos son llamados para que profeticen 1260 días. Y otra vez aquí entendemos que es el tiempo que estamos viviendo, desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Y luego dice que son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y ahí tenemos que irnos a una referencia bíblica que está en Zacarías capítulo 4. Por favor, acompáñenme a ese pasaje. Zacarías capítulo 4. Eh, Recuerden que Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento y ahí vamos a encontrar entonces una visión que tiene el profeta Zacarías. Estamos en Zacarías 4, versículo 1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Bien, en el contexto de Zacarías, un profeta post-exílico, posterior al exilio, en el contexto de esta revelación, de esta profecía,
que está recibiendo, o de esta visión que está recibiendo Zacarías. Los dos olivos se refieren a Josué, que era el sumo sacerdote, y a Zorobabel, que era, digamos, que el líder político, que tuvo que ver con la reconstrucción del templo de Jerusalén. En ese contexto se refiere a ellos, a dos individuos, en este caso Josué y Zorobabel, que estaban interviniendo en la restauración de Jerusalén y en la restauración del templo. Pero en el contexto en el cual Juan está tomando el pasaje de Zacarías e incorporándolo a esta visión con estos dos testigos, que son dos candelabros, los dos candelabros que están en pie delante del Dios de la tierra, están representando otra vez a la iglesia de otra manera. Si ustedes se acuerdan en alguna otra parte que ya estudiamos, estos candelabros representaban a la iglesia. Bien, y aquí además el olivo, desde luego que representa también al Espíritu Santo. Recordemos que del olivo sale el aceite con el cual eran alimentados los candelabros que servían para alumbrar. Entonces es otra forma diferente en la cual aquí la Escritura, a través de Juan, nos está representando a la iglesia. Una iglesia, unos testigos que han sido enviados a profetizar, en el sentido en que tiene la palabra profetizar, que no es adivinar el futuro únicamente, o no es predecir lo que va a ocurrir en el futuro. Profetizar es proclamar la palabra de Dios, es hablar la palabra de Dios. En este momento que yo estoy compartiendo con ustedes la palabra de Dios, estoy profetizando y no estoy dando ninguna profecía de lo que va a ocurrir en 2021 ni nada por el estilo. Dios me libre de hacer algo así. Sin embargo, profetizamos cuando estamos diciendo lo que el Señor dice, cuando estamos repitiendo. El mensaje que los profetas llevaban en el Antiguo Testamento es: Jehová ha dicho esto. Y entonces seguía lo que Dios había dicho. Lo que nosotros hacemos como cuando compartimos la palabra de Dios, es decir, el Señor dice esto en su palabra. Entonces, en ese sentido. Y versículo 5 dice: si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Versículo tremendamente difícil de dar una interpretación precisa de él. Recordemos que para leer Apocalipsis hay que usar mucho la imaginación, que hay muchos simbolismos y que no necesariamente vamos a poder tomar cada uno de ellos de una manera estricta. ¿Qué es lo que sí podemos decir? Si estos dos testigos representan a la iglesia, ¿qué es lo que sí podemos decir? Que el Señor Jesucristo hizo una promesa relacionada con su iglesia y dijo: y ni las puertas del Hades, es decir, ni las puertas de la muerte, ni el poder del infierno, eso es lo que está diciendo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Es decir, ni la muerte, ni el infierno, ni los poderes demoníacos, ni los poderes humanos van a prevalecer contra su iglesia. A lo largo de la historia, varias veces la humanidad ha decretado la muerte de Dios y la muerte de la iglesia. El ejemplo más cercano históricamente es en el siglo XX el comunismo, todo el movimiento marxista-leninista del socialismo y del comunismo, a donde se decía que la religión es el opio de los pueblos, que Dios era una creación del hombre y no el hombre creación de Dios, y muchas veces dieron por muerta la fe. Sin embargo, hoy, muy poco, históricamente hablando, a los 2 días, porque 50, 60, 70 años no es nada en un contexto histórico. El comunismo no existe más, al menos no existe en su forma patética en la cual existía hace 50 años, y sin embargo la iglesia sigue prevaleciendo. El imperio romano persiguió a la iglesia cruenta y cruelmente
en su momento. De los mismos fariseos, el mismo poderío religioso judío persiguió a la iglesia en su momento y la iglesia ha seguido prevaleciendo. Hoy tenemos un ataque frontal contra la iglesia, contra la fe, de parte de diferentes espiritualidades, de parte de diferentes ideologías, de parte de un secularismo, de un posmodernismo, y sin embargo la iglesia va a prevalecer encima de todo esto. Y creo que eso es lo que representa el versículo 5. No es literalmente fuego y azufre que devora a sus enemigos y que si algunos quiere dañarlos debe morir él de la misma manera. Es creo que los enemigos de Dios, los enemigos del pueblo de Dios, el enemigo que está atrás de todos ellos, no va a prevalecer nunca sobre el pueblo. Y eso es algo que le daba ánimo a la iglesia perseguida del Asia Menor y es algo que nos debe de dar ánimo a nosotros el día de hoy. Me salto al versículo 7, porque es tremendamente importante. Cuando hayan acabado su testimonio, cuando haya terminado el tiempo de testificar, cuando haya terminado el tiempo de profetizar, cuando haya terminado el tiempo de proclamar el Evangelio de Jesucristo, porque ya en el capítulo 10 aquel ángel colosal nos anunciaba y juró solemnemente con la mano levantada al cielo que el tiempo no sería más, es decir, que el tiempo se ha terminado. Aquí lo encontramos expresado de otra manera. Cuando hayan acabado su testimonio, el Señor Jesucristo dijo también en el Sermón del Monte de los Olivos, dijo, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Es decir, cuando el evangelio haya sido predicado en todos los lugares, en todos los rincones, entonces dijo el Señor Jesucristo, vendrá el fin. Y acá dice, versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio, no antes, no antes. Dice, no recuerdo ahora el nombre de un misionero inglés que murió en la India en el siglo XX. Y él decía, fue alguien que fue a predicar a un área tremendamente peligrosa para los cristianos. Y él decía, mientras yo no haya terminado la misión que el Señor me dio, mientras el Señor tenga todavía un trabajo para que yo haga, yo soy indestructible, yo soy inmortal. A lo mejor suena un poquito arrogante la manera en la que lo expresó, pero estaba expresando una gran verdad. La labor de nosotros no va a terminar hasta que el Señor diga, ya se terminó, ya tu trabajo ya terminó. Mientras tanto, ni aun los poderes del Hades, ni aun los poderes del infierno prevalecerán contra el trabajo de la iglesia y de los hijos de Dios. Acá dice, cuando hayan acabado su testimonio, entonces la bestia que sube del abismo, y wow, aquí aparece otro personaje conocidísimo del Apocalipsis, y aquí nos lo presenta por primera vez, la bestia. La bestia que es muchas veces relacionada con el anticristo, aunque la palabra anticristo no aparece en el Apocalipsis, sin embargo sí el espíritu del anticristo, que se menciona más bien en otros libros del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. El término que sí aparece es la bestia. Y uno puede imaginarse fácilmente qué representa la bestia, sobre todo si recordamos que la imagen de Jesucristo, que Jesucristo es representado, sobre todo en el Apocalipsis, por un cordero inmolado. Y entonces, aquí, cuando se nos habla de una bestia, tendremos que pensar en un lobo, en un león, en un leopardo, en algún animal salvaje que seguramente va a destruir, que seguramente va a depredar, en un depredador. Eso se puede entender como bestia. Y como es lo opuesto al cordero, entonces, bueno, es que entendemos que si el cordero es Cristo, el cordero que fue inmolado, la bestia seguramente que es la representación del anticristo. Y además, tremendamente significativo que nos dice que es la bestia que sube del abismo. Ya hace un par de semanas, cuando hablábamos del sonar de las trompetas, en las cuales comienza a salir humo del pozo que viene del abismo,
de donde salen aquellas langostas que destruyen y que castigan a los moradores de la tierra. Ya explicábamos que el abismo es una forma de referirse al infierno, es una forma de referirse al lugar de castigo que está destinado para Satanás y para sus ángeles. Bien, y aquí nos dice que esta bestia sube del abismo. Por lo tanto, no hay mucha duda en cuanto a la interpretación de a quién representa, a los poderes del mal, a los poderes del enemigo, a los poderes del antirreino de Dios. Y entonces esa bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, contra esos dos testigos, y los vencerá y los matará. Una y otra vez ha habido la impresión de que la iglesia ha sido derrotada, de que el pueblo de Dios ha sido eliminado, de que el pueblo de Dios ha sido acallado. Una y otra vez esto ha sucedido a lo largo de estos 2000 años de historia del pueblo de Dios en el Nuevo Testamento, de la iglesia. Y aquí vemos este símbolo, tal parece que los mata, aunque en esta visión Juan nos lo presenta como algo que ocurre, y que ocurre literalmente y físicamente. Veamos lo que dicen los siguientes versículos. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y otra vez nos plantea otro problema interpretativo de qué ciudad está hablando, porque dice que no solamente fueron matados aquellos dos testigos por la bestia que les hizo guerra y los venció, sino que sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. Y nos da tres referencias de esa gran ciudad. Dice, en sentido espiritual se llama Sodoma y también se llama Egipto. Y nos da una tercera referencia, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Qué simboliza Sodoma o de qué nos habla Sodoma? Bueno, un lugar caracterizado por su maldad, por la inmoralidad de sus pobladores, donde de continuo se hacía solamente el mal. ¿De qué nos habla Egipto? Bueno, Egipto no es una ciudad, Egipto es un país hasta nuestros días, y lo era en los tiempos en los que fue escrito este libro. ¿Y qué representaba Egipto en un sentido espiritual? Porque nos dice que es en un sentido espiritual. Representaba principalmente la esclavitud del pueblo de Dios, es decir, la opresión del pueblo de Dios y la idolatría. Egipto tenía múltiples dioses, era una cultura totalmente idolátrica, totalmente llena de ídolos. Entonces Egipto representa a la idolatría. Y la tercera referencia necesariamente nos lleva a Jerusalén, nos hace pensar en Jerusalén, porque dice donde también nuestro Señor fue crucificado. Pero si nos está hablando en un sentido espiritual de Sodoma y de Egipto, tenemos que entender aquí también que no se está refiriendo geográficamente a la ciudad de Jerusalén, capital actualmente de la nación de Israel. Es cierto, en esa ciudad geográficamente murió el Señor Jesús, pero el Señor Jesús fue crucificado no por la ciudad, el Señor fue crucificado por todo ese sistema antirreino representado en ese momento por el Imperio Romano en la parte política y representado por el judaísmo ortodoxo en la parte religiosa. Fue ese imperio, tanto político como religioso, los que llevaron, humanamente hablando, al Señor Jesucristo a la cruz del Calvario. Entonces, dice Juan Stam, esta ciudad puede representar a todas las ciudades del mundo, puede referirse a cualquier ciudad de nuestro mundo, a donde tal parece que Sodoma estuviera prevaleciendo, donde tal parece que Egipto estuviera prevaleciendo, donde tal parece que el sistema que mató a Jesucristo, sistema político y religioso, estuviera prevaleciendo. Es decir, no tratemos de ubicar una ciudad específicamente. Algunos hablan de que es Roma, algunos otros hablan de que es la misma Jerusalén, pero creo que no es tanto la ubicación del lugar geográfico como lo que simboliza ese lugar, el sistema antirreino.
Y entonces dice que sus cadáveres estaban ahí. Versículo 9, y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y aquí hay una imagen bastante patética, bastante impresionante. Si estos fueran dos individuos, entenderíamos que sus cadáveres son expuestos como han sido expuestos a veces triste y lamentablemente cadáveres de tiranos que cuando el pueblo finalmente logra derrocarlos, a veces no solamente los han matado, sino han expuesto sus cuerpos de una forma eh, eh, terrible, de una forma degradante, han hecho cosas con sus cuerpos, es algo terrible y tal parece que aquí nos estuviera narrando una escena similar a donde de todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones, dice, verán sus cadáveres por 3 días y medio y ojo, y no permitirán que sean sepultados. Da la impresión de que habría quienes quisieran sepultar los cadáveres de esos dos testigos, pero no les es permitido por todas aquellas tribus, lenguas y naciones. Sin embargo, lo tenemos que entender en un sentido espiritual. Versículo 10, ahorita completamos esto. Y los moradores de la tierra, recordemos otra vez, moradores de la tierra, en el lenguaje apocalíptico, está hablando de los enemigos de Dios, de aquellos que están en contra de Dios. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. A ver, estos dos profetas que representan a la iglesia, dice, habían atormentado a los moradores de la tierra. En alguna parte del libro de los Hechos se habla de cuando Pablo llega a determinada ciudad y aquellos que se le oponen dicen, aquellos que trastornan toda la tierra han llegado también aquí. Aquellos cristianos que iban en aquel tiempo predicando el evangelio eran identificados como aquellos que trastornan toda la tierra. ¿Por qué? Porque llegaban con una enseñanza que era revolucionaria y que iba en contra del paganismo y en contra de la religión idolátrica que prevalecía, y eso trastornaba y perjudicaba a muchos, como sigue siendo hasta la fecha. ¿Saben ustedes que la persecución que el gobierno, perdón, que el imperio romano desató contra la iglesia cristiana no era en sí por ser cristianos, no era en sí por su fe en Jesucristo, era porque los cristianos se oponían, número uno, a la adoración al César, que era la religión oficial del imperio. Al imperio no le preocupaba si tenían otros 20,000 dioses, siempre y cuando le rindieran culto al César, porque era el poder político que ellos habían elevado a un poder religioso también. Al oponerse a esto, fueron declarados enemigos del imperio, traidores al imperio. Y entonces se decía de ellos que ellos hacían cosas terribles, que era gente malvada, que era gente llena de odio, porque el paganismo, según ellos, proclamaba el amor y la unión entre las personas, y los cristianos querían romper con eso, incluso de una manera exagerada, pero se menciona que incluso se les acusaba de secuestrar niños e inclusive de comer niños también. Fueron acusados de cosas terribles. Y a mí esto me recuerda mucho lo que está ocurriendo en la actualidad, principalmente en Europa en este momento, en la Unión Europea, pero también en nuestra América Latina, en la cual los cristianos, la Iglesia de Jesucristo, es señalada como proclamar un mensaje de odio cuando decimos que no estamos de acuerdo con la ideología de género, que no estamos de acuerdo con que haya más allá de sexo masculino y sexo femenino. Cuando llamamos a la homosexualidad por su nombre y le decimos que es pecado y decimos que es algo aborrecible delante de Dios, y cuando decimos que Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, condena las prácticas de este tipo,
somos señalados con índice de fuego como aquellos que proclaman el odio. Cuando que lo que estamos haciendo es proclamar la palabra de Dios y decirle a alguien que padece de esta circunstancia de homosexualidad, Dios te ama. Dios te ama así como eres, te quiere recibir así como eres, pero Dios quiere que tú cambies. Dios quiere que tú dejes una manera de vivir que le es desagradable a Él. Como cristianos, y solamente tomando esto como un ejemplo actual, somos llamados a amar a todos los pecadores, a los adúlteros, a los borrachos, a los violadores, a los asesinos, a los secuestradores, a los homosexuales. Somos llamados a amarlos en el amor de Cristo, pero a señalarles con una voz profética: lo que tú haces no es agradable a Dios. Él quiere que tú cambies y Él puede cambiar tu corazón y Él puede cambiar tu naturaleza. Sin embargo, por eso actualmente somos señalados y creo yo que eso va a arreciar todavía mucho más. Cuando nos oponemos al aborto y decimos que el aborto es un asesinato, se nos señala también como intolerantes, como misóginos, como el patriarcado heterosexual que quiere imponer, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes han oído muchas veces este discurso y seguramente lo van a seguir escuchando. Entonces, cuando vemos todo ese contexto, entendemos que los moradores de la tierra se regocijaron cuando finalmente aquellos dos testigos, aquellos dos profetas fueron matados por la bestia, e incluso se enviaban regalos unos a otros y estaban contentos porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. De la misma manera que nosotros tenemos que seguir denunciando el pecado y tenemos que seguir señalando la maldad, aun cuando a muchos moradores de la tierra esto lo aborrezcan y esto les moleste y esto les duela mucho. Pero miren qué pasó después, ya estamos casi terminando. Versículo 11, pero después de 3 días y medio, otra vez es el mismo periodo, 3 días y medio o media semana o 1260 días o 42 meses, está hablando del mismo periodo que nosotros lo entendemos como un periodo indeterminado, pero sí limitado por Dios. No es contradicción esto. Es decir, no son 3 días y medio literalmente hablando, ni tampoco son 42 meses literalmente hablando, pero sí nos está hablando de que es un tiempo delimitado por Dios, que hay un límite para ese tiempo, no es abierto totalmente. Después de 3 días y medio, nosotros estamos viviendo dentro de esos 3 días y medio, entre la primera venida y la segunda venida de Cristo. Vean qué hermoso, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. ¡Wow! Y aquí otra vez nos recuerda a Ezequiel en aquella visión del valle de los huesos secos, cuando el Señor le dice en aquella visión a Ezequiel, señalándole un valle lleno de huesos secos, y le dice: ¿volverán a vivir estos huesos? Y Ezequiel le dice: yo no lo sé, Señor, tú lo sabes. Y entonces el Espíritu de Dios sopla sobre de ellos y son cubiertos nuevamente de carne, son cubiertos nuevamente de tendones, de cuerpos, y después dice que se levantan, igual que aquí los dos testigos, y se ponen sobre sus pies. Y sin lugar a dudas que aquí Juan está tomando esa referencia también de Ezequiel. Entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Casi la misma expresión del valle de los huesos secos. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Es decir, que aquellos dos testigos, aquella iglesia, no estaba muerta realmente. Parecía que la habían vencido, parecía que la bestia había triunfado. Sin embargo, cuando el espíritu de vida, cuando el espíritu de Dios sopla, se levantan sobre sus pies. Versículo 12, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: suban acá. Miren, yo creo que aquí está hablando este versículo específicamente de lo mismo que habla Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 4, cuando habla de la segunda venida del Señor, y cuando dice que sonará la trompeta y que los muertos en Cristo resucitarán primero, y después aquellos que aún estemos, Pablo pensaba que él iba a estar todavía, dice: seremos arrebatados en las nubes.
y estaremos así siempre con el Señor. Y esta gran voz del cielo que les decía, subid acá, no es otra cosa más que ese llamamiento de parte del Señor de decir, pueblo mío, iglesia mía, el tiempo se ha terminado, es tiempo de que vengan acá. Y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. Definitivamente que está hablando del último tiempo, del último acontecimiento. Versículo 13. También, por favor, recordemos, no podemos interpretar cronológicamente el Apocalipsis, sino más bien como una superposición de visiones. Juan está recibiendo una visión y no la podemos querer encajonarla literalmente, cronológicamente, perdón, y decir, después de esto, entonces sigue esto, porque luego nos vamos a encontrar en el siguiente capítulo que tal parece que se está regresando en el tiempo y es que nos está presentando otra descripción diferente. No es cronológico, sin embargo, sí es simbólico y totalmente real, no es imaginario. Versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Los terremotos siempre han estado vinculados en el lenguaje bíblico con juicio de parte de Dios. Lo hemos visto ya varias veces aquí en la apertura de los sellos y en el sonar de las trompetas, como varias veces el juicio de Dios se manifiesta como un terremoto. Y aquí aparentemente ese terremoto, bueno, ocurre en esa ciudad indefinida, que les decía, puede ser cualquier ciudad o pueden ser todas las ciudades del mundo, y dice que la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y aquí encontramos otra vez gracia de parte de Dios, porque ya veníamos viendo en el abrir de los sellos y en el sonar de las trompetas que había sido dañado o destruido la 4ª parte y después la 3ª parte de diferentes cosas, incluyendo a los habitantes de la tierra. Sin embargo, aquí encontramos la gracia de Dios en que es solamente la 10ª parte de la ciudad la que se derrumba y otra vez su gracia también en que el número de los que murieron fueron 7,000 hombres, aunque también lo tenemos que entender como una cifra simbólica. Recordemos que tanto el 7 como el 1000 tienen un gran simbolismo en la escritura. Así que yo aquí me conformaría con entender una gran cantidad de hombres murieron. Y los demás, los que no murieron, los que no estaban dentro de esos 7,000, dice, se aterrorizaron. Y verdaderamente para aquellos que no son parte del pueblo de Dios, por aquellos que han rechazado a la gracia de Dios y la misericordia de Dios, debe ser un motivo de terror, debe ser un motivo de aterrorizarse todo aquello que pasó. Y surge algo que también tiene diferentes interpretaciones. Y dieron gloria al Dios del cielo. Algunos han dicho, estos finalmente se convirtieron, estos finalmente vinieron a Dios. Sin embargo, algunos otros lo interpretan como simplemente reconocieron, aún sin recibir al Señor, que aquello era obra de Dios, que aquello no podía haber ocurrido, que aquellos testigos no podían haberse levantado, haber resucitado y haber subido después al cielo si no hubiera sido por la obra de Dios. Y termina este pasaje y termina nuestro estudio de hoy también diciendo, el segundo ay pasó, y aquí el tercer ay viene pronto. Y aquí tenemos nuevamente retomando el hilo del sonar de las trompetas, de los últimos 3 ayes que fueron anunciados como la 5ª, la 6ª y la 7ª trompeta. La próxima semana, si Dios nos lo permite, estaremos abarcando lo que significa, lo que corresponde al tercer ay, que es el sonar de la 3ª trompeta. Mientras tanto, que Dios nos ayude para que esta palabra suya sea viva en nosotros, para que esta palabra suya toque los corazones,
toque el entendimiento, abra el entendimiento. Y si tú aún no conoces a Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, si tú aún le conoces solamente como algo relacionado con la religión, si para ti la Navidad que estamos cerca de celebrar es solamente un tiempo de fiesta, un tiempo de vacaciones y no tiene ningún sentido relacionado con el Señor Jesucristo, es tiempo para que vengas a Él, es tiempo para que te vuelvas a Él. Dice su palabra que Él no rechaza a nadie que se acerca a Él. Así que si tú sientes, después de escuchar este estudio, que Dios está hablando a tu corazón, no dejes pasar más tiempo. Dobla tus rodillas ahí donde estás, entrégale tu corazón y entrégale tu vida al Señor Jesucristo. Es la decisión más importante que podrás tomar en toda tu vida. Muchas gracias por su atención, que el Señor les bendiga y si Él nos los permite, nos estaremos viendo y nos estaremos escuchando la próxima semana. Dios les bendiga.